El tintineo del cristal fino, siendo aplastado contra el suelo de mármol italiano del comedor, resonó como un disparo de advertencia, silenciando instantáneamente las conversaciones frívolas de los 12 invitados de la élite que cenaban en la mansión Salles. En el centro de la habitación, iluminado por una araña de luces que costaba más que un barrio entero de la periferia, estaba Arthur Salles, el magnate de las telecomunicaciones, un hombre conocido por su frialdad inquebrantable y por nunca demostrar emoción en público. Pero en ese momento, la máscara de hielo de Arthur se había derretido, sustituida por una expresión de puro terror. No miraba a sus socios, ni a su prometida impecable sentada en la cabecera. Miraba a la mujer frente a él. No era una invitada. Era Ana, la limpiadora temporal contratada para el evento, una mujer de 40 años con las manos callosas, el uniforme holgado y el rostro marcado por el sol y la tristeza. Ana estaba temblando, no de miedo, sino de una furia ancestral que parecía hacer vibrar el aire. Apuntaba con un dedo acusador a la solapa del smoking de Arthur, donde brillaba un broche antiguo, una pieza única de oro blanco y zafiro en forma de halcón con un rubí en el ojo. ¿De dónde sacó eso?, preguntó ella con la voz baja y peligrosa, ignorando a los guardias de seguridad que corrían hacia ella. Arthur intentó retroceder, cubriendo la joya con la mano, pero el gesto solo confirmó la sospecha. «¡Saquen a esta loca de aquí!», gritó la prometida de Arthur, poniéndose de pie. Pero Ana no se movió. Con lágrimas corriendo por su rostro y una certeza que venía del alma, gritó la frase que detuvo el corazón del millonario e hizo que el tiempo se congelara en esa sala. «Ese broche pertenece a mi padre, el hombre que fue asesinado hace 20 años por culpa de esa maldita joya. Y si ella está en su pecho, entonces la sangre de él está en sus manos». Arthur Salles, el hombre intocable, sintió que sus rodillas cedían. Miró a la limpiadora, luego al broche, y por primera vez en 2 décadas, el secreto que enterró en el fondo de una mina de diamantes en África estaba allí, vivo, gritando y sirviendo vino en su propia casa. La invisibilidad social es un superpoder cruel. Ana había pasado la noche entera siendo tratada como mobiliario, escuchando secretos de Estado y chismes millonarios mientras servía canapés, sin que nadie notara siquiera el color de sus ojos. Estaba acostumbrada. La vida le había enseñado a bajar la cabeza y trabajar. Su padre, un orfebre genial y humilde, había desaparecido cuando ella era una niña, dejando solo deudas y el recuerdo de una pieza que él decía ser su obra maestra, un broche que cambiaría sus vidas. La policía archivó el caso como un robo con violencia sin cuerpo y Ana creció en la miseria, limpiando el suelo de los ricos para sobrevivir. Pero el destino es un guionista implacable. Esa noche, al acercarse para servir más champán al anfitrión, el brillo azul del zafiro bajo la luz de la lámpara activó una memoria fotográfica en su mente. Reconoció el halcón, vio el pequeño defecto en el ala izquierda que su padre había hecho por accidente. El shock fue tan grande que la bandeja se le resbaló de las manos. La reacción de Arthur no fue de rabia por el desastre, fue de reconocimiento. Miró a Ana y vio algo en ella que lo atormentaba. El enfrentamiento que siguió no fue solo entre patrón y empleada, fue el colapso de 2 realidades. Lo que estaba a punto de suceder en esa mansión no era un despido, era la exhumación de un pasado criminal. Arthur sabía que ese broche no debería existir. Sabía que el dueño original estaba muerto. Lo que no sabía era que la hija del muerto estaba viva y que ella no tenía precio. Esta es la historia de cómo una joya robada brilló demasiado fuerte e iluminó la oscuridad de un imperio construido sobre mentiras. Antes de descubrir cómo reaccionará Arthur a esta acusación mortal, quiero saber de ti. ¿Crees que los objetos guardan la energía de sus dueños originales? ¿Desde qué ciudad estás viendo este misterio? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia.
La respiración de Arthur Sayles se volvió irregular, un silbido audible en el silencio sepulcral que dominó el comedor. Los guardias de seguridad, dos hombres corpulentos de traje negro, se detuvieron a mitad de camino, esperando la orden para arrastrar a la intrusa fuera, pero la orden nunca llegó. Arthur levantó la mano en un gesto tembloroso, ordenando que se detuvieran. No podía apartar los ojos de Ana. La mujer estaba manchada de vino, el delantal sucio, el cabello despeinado, pero sus ojos, esos ojos marrones y feroces, eran idénticos a los del hombre que imploró por su vida en una noche lluviosa de 2004. «Tu padre», susurró Arthur, con la voz fallando, olvidándose de los invitados, de la prometida, de todo. ¿Cuál era su nombre? Ana, sorprendida por la pregunta y por la falta de agresividad inmediata, vaciló, pero la rabia le dio valor. Jonás Macedo, el orfebre de la calle de las Flores, el hombre que desapareció después de ser contratado para hacer una pieza exclusiva para un cliente misterioso. Ella dio un paso adelante, ignorando el protocolo, ignorando el peligro. Era usted, ¿verdad? Usted era el cliente. Usted encargó el halcón. Bianca, la prometida de Arthur, una mujer cuya belleza era tan artificial como su empatía, golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. «Arthur, ¿te vas a quedar ahí conversando con la servidumbre mientras ella te acusa de asesinato? Esto es absurdo. Es una estafadora. Mírala. Debe haber visto una foto tuya en la revista e inventó esta historia para sacar dinero. Seguridad, saquen a esta basura de aquí ahora mismo o yo misma llamo a la policía». La voz estridente de Bianca rompió el trance de Arthur, pero no de la manera que ella esperaba. Él se giró hacia ella con una mirada de hielo. «Cállate, Bianca. No sabes de lo que estás hablando». Se volvió hacia Ana. «¿Estás segura? ¿Estás segura de que este broche es el de tu padre?» Ana se rió, una risa nerviosa y dolorosa. «¿Segura? Lo vi dibujar cada pluma de ese halcón en la mesa de nuestra cocina. Lo vi fundir el oro. Y sé que, en la parte de atrás, debajo del alfiler, hay una inicial grabada con aguja, una J minúscula. Si usted tiene el valor de quitarse ese broche y mirar, verá que no estoy mintiendo». El desafío estaba lanzado. Arthur se llevó la mano a la solapa. Sus dedos tocaron la joya fría. Sabía que la inicial estaba allí. La había visto muchas veces, en noches de insomnio, preguntándose quién era J. Había comprado el broche en una subasta ilegal en Zúrich, años atrás, fascinado por la belleza de la pieza y sin hacer preguntas sobre el origen. Pero la historia del orfebre desaparecido y asesinato era nueva para él. ¿O lo era? Arthur sintió el peso de la duda. No era un santo. Había hecho cosas cuestionables para llegar a la cima, pero asesinato directo. Miró a los invitados. Senadores, jueces, inversores. Todos observaban el espectáculo con una curiosidad mórbida. Si expulsaba a Ana ahora, parecería culpable. Si mostraba el broche y la inicial estaba allí, confirmaría la historia de ella. Era un jaque mate moral. «Quítate el broche, Arthur», dijo una voz grave desde la punta de la mesa. Era el doctor Siqueira, el abogado de la familia y mentor de Arthur. «Vamos a terminar con esta farsa ahora. Demuestra que no tiene nada y manda a esta mujer a la cárcel por calumnia». Arthur desabrochó el broche. El alfiler se soltó. Sostuvo la pieza contra la luz de la lámpara, girándola. Entrecerró los ojos. Allí estaba, pequeña, casi imperceptible, rayada en el oro blando, una J. El mundo de Arthur giró. Miró a Ana. La limpiadora no estaba mintiendo. La pieza era robada. ¿Y si era robada de un hombre asesinado? Arthur estaba usando la prueba de un crimen en el pecho. «Está aquí», dijo Arthur con la voz desapareciendo. «Tiene una J». Bianca se atragantó. El abogado se levantó. Ana comenzó a llorar, un llanto de alivio y dolor. Lo sabía, sollozó. «Ustedes lo mataron a mi padre por una piedra».
«Yo no maté a nadie», gritó Arthur, la defensiva tomando el control. «Yo compré esto en una subasta. Tengo el recibo». «¿De quién?», preguntó Ana, avanzando. «¿A quién se lo compró? ¿Quién vendió la vida de mi padre?». Arthur miró al abogado, Siqueira. Recordó quién había intermediado la compra, quién había traído la pieza de una colección privada en Europa. Fue Siqueira, el hombre que ahora estaba de pie, pálido, con la mano dentro de su chaqueta, en un gesto que no parecía ser para sacar una cartera. Siqueira, el hombre que resolvía todos los problemas de la familia Salles desde hacía 30 años. El hombre que conocía todos los secretos. «Arthur, no digas nada más», dijo Siqueira, su voz cambiando de consejero a algo mucho más sombrío. «Esta mujer es peligrosa, está perturbada. Seguridad, retírenla y lleven a Arthur al despacho. Está en shock». Ana notó la mirada de Siqueira, vio el miedo en los ojos del abogado y vio su mano en la chaqueta. «Fue usted», susurró ella, apuntando al abogado. «Usted sabe, usted estaba allí». Siqueira sacó un arma, no un bolígrafo, no un celular, una pistola compacta, plateada. El grito de los invitados fue ensordecedor. «Nadie sale», gritó el abogado, apuntando el arma hacia Ana. «Arthur, dame el broche, ahora». La fiesta de gala acababa de transformarse en una escena de crimen, y lo único que había entre la bala y la limpiadora era la conciencia de un millonario que acababa de descubrir que su mentor era un monstruo. El cañón plateado de la pistola en la mano del doctor, Siqueira temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. El comedor, antes un escenario de risas y brindis, era ahora una cámara de gas de tensión irrespirable. Los invitados, la élite de la ciudad, se encogían debajo de las mesas o contra las paredes forradas de seda, el instinto de supervivencia superando cualquier etiqueta social. Arthur Salles permanecía inmóvil en el centro de la alfombra, el broche de halcón apretado en su mano derecha hasta que los bordes de oro le cortaron la piel. Miraba al hombre que consideraba un segundo padre, el mentor que lo había guiado por los laberintos del poder desde la muerte de sus padres biológicos. «Tú», susurró Arthur con la voz cargada de un dolor que trascendía la traición. «Tú me diste este broche en mi cumpleaños número 30. Dijiste que era una herencia familiar rescatada. Me hiciste usar la prueba de un asesinato en el pecho». Siqueira soltó una risa corta y seca sin desviar el arma de la cabeza de Ana. «Dije lo que necesitabas escuchar, Arthur. Siempre fuiste un niño necesitado de historias bonitas. El padre de esta chica, el tal Jonas, era un genio, pero era un tonto. Creó una aleación de oro y zafiro que valía millones, una técnica nueva. Le ofrecí comprar la patente. Se negó. Dijo que era la herencia de su hija. No tuve elección. El mercado no espera por sentimentalismos». Ana escuchaba la confesión con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus puños estaban cerrados. El hombre que mató a su padre estaba a 3 metros de distancia, confesando el crimen como si fuera una transacción comercial fallida. «Lo mataste», dijo ella, con la voz ganando fuerza, ignorando el arma. «Me lo quitaste. Pasé hambre. Fui humillada, mientras tú te enriquecías con su trabajo». Siqueira se encogió de hombros, un gesto de indiferencia monstruoso. «Daños colaterales, querida. El mundo es de los fuertes. Ahora, Arthur, dame el broche. Es la única prueba física que une el pasado con el presente. Si lo fundo, el crimen desaparece para siempre. Tíralo aquí». Arthur miró la joya, miró a Ana. Vio la vida de miseria que ella llevó por culpa de la avaricia de aquel hombre, y vio su propia vida de privilegio construida sobre mentiras. «No», dijo Arthur, «no te lo voy a dar. Vas a tener que matarme delante de 300 personas». La negativa de Arthur rompió el último hilo de control de Siqueira. El abogado sabía que la policía estaba en camino. Alguien seguramente ya había llamado. Necesitaba una salida y necesitaba un rehén.
Con un movimiento rápido avanzó y agarró a Ana por el cabello, tirando de ella hacia sí y apoyando el cañón del arma en su sien. Ana gritó, debatiéndose, pero Siqueira era fuerte. «¡Abran paso!», berreó a los invitados aterrorizados. «Si alguien se mueve, le vuelo la cabeza a la limpiadora. Arthur, tú vienes conmigo. Vas a conducir. Vamos a salir de aquí ahora». Bianca, la prometida, que estaba escondida detrás de una columna, gritó: «¡Llévatela! ¡Llévate a la empleada! ¡No le hagas daño a Arthur!». La cobardía de Bianca fue el punto final para Arthur. Miró a su novia con asco y luego a Siqueira. «Voy», dijo Arthur, levantando las manos. «Suéltala. Yo soy tu pasaporte de salida. La policía no disparará si el millonario está al volante». Siqueira pensó por un segundo. «No, ella viene también. Es el seguro de vida. Si intentas alguna estupidez, ella muere». Arrastró a Ana hacia la puerta lateral que daba al garaje subterráneo, gesticulando con el arma para que Arthur fuera delante. El trío salió del comedor, dejando atrás el caos y entrando en los pasillos de servicio de la mansión. Arthur caminaba al frente, sintiendo el sudor frío en la espalda. Necesitaba un plan. Estaba llevando al asesino y a la víctima a un coche blindado. Si entraban en ese coche y salían de la propiedad, Siqueira los mataría a ambos en cuanto estuviera a salvo. Arthur necesitaba actuar antes de encender el motor. Llegaron al garaje. El Rolls Royce Phantom de Arthur estaba estacionado, brillando bajo las luces fluorescentes. «¡Adentro!», ordenó Siqueira, empujando a Ana al asiento trasero y entrando justo después, manteniendo el arma apuntando a su costilla. «Arthur, al volante. Sin trucos. Conduce al aeropuerto ejecutivo. Tengo un avión esperando». Arthur entró en el coche. Sus manos temblaban al agarrar el volante de cuero. Miró por el retrovisor. Vio los ojos aterrorizados de Ana. Vio la mirada maníaca de Siqueira. Encendió el motor. El B-12 ronroneó suavemente. Tenía una elección: obedecer y morir más tarde, o arriesgarlo todo ahora. Recordó el sistema de seguridad del coche, el bloqueo central, y recordó algo que Ana había dicho en el salón: la sangre de él está en sus manos. Necesitaba limpiar esa sangre. Arthur puso primera, pero no aceleró hacia la rampa de salida. Miró el tablero. Había un botón de pánico silencioso, conectado a la central de seguridad de la empresa, que cortaba la inyección de combustible y trababa las puertas, transformando el coche en una caja fuerte, inexpugnable. Pero si lo apretaba, Siqueira se daría cuenta de que el coche se detuvo y dispararía. Necesitaba una distracción violenta. «Siqueira», dijo Arthur mirando por el retrovisor, «olvidaste una cosa». «¿Qué?», preguntó el abogado nervioso. «El broche. No te lo entregué». Arthur sacó el broche del bolsillo y lo sostuvo en alto, visible. La codicia de Siqueira habló más fuerte. Se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano libre para agarrar la joya entre los asientos. «Pásalo acá». En ese momento, Arthur pisó a fondo el acelerador, pero no estaba en drive. Había puesto marcha atrás. El coche, con toda su potencia, salió disparado hacia atrás, chocando violentamente contra la pared de hormigón del garaje. El impacto fue brutal. Los airbags se dispararon, llenando la cabina de polvo blanco y sofocación. Siqueira, que estaba inclinado y sin cinturón para agarrar el broche, fue lanzado contra el asiento delantero, el arma volando de su mano y cayendo en el suelo del coche. Ana gritó. Arthur, protegido por el cinturón y el airbag, estaba aturdido pero consciente. Vio el arma caída cerca del pie de Ana. «¡Ana, el arma!», gritó él, con la voz ahogada por el zumbido en sus oídos. Ana, tosiendo, con la nariz sangrando por el impacto, miró hacia abajo. Vio la pistola y vio a Siqueira, groggy, intentando levantarse y tantear el suelo. Tenía un segundo para dejar de ser la limpiadora y convertirse en la justiciera de su padre. Los dedos de Ana se cerraron alrededor del metal frío de la pistola Glock caída en el suelo del Rolls Royce abollado.
un gesto instintivo que parecía ajeno a su naturaleza pacífica. El olor a pólvora de los airbags detonados se mezclaba con el olor metálico de la sangre que emanaba de la nariz de Siqueira. El abogado, aturdido por el impacto, intentó arrastrarse hacia el arma, sus manos de depredador ahora temblorosas y débiles, pero se detuvo al sentir el cañón frío presionado contra su frente sudorosa. Ana ya no temblaba. La limpiadora, la mujer que pasó la vida desviando la mirada y pidiendo disculpas por existir, había desaparecido. En su lugar estaba la hija de Jonas, sosteniendo la herramienta que podría vengar 20 años de orfandad y miseria. «Dame una razón», susurró Ana, con la voz ronca y cargada de una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. «Dame una razón para no apretar este gatillo y hacerte lo que le hiciste a mi padre. Nadie lo sabrá. Fue un accidente de coche, un disparo accidental en la confusión». Siqueira la miró, con los ojos desorbitados de terror, viendo la muerte reflejada en el iris de la mujer que había despreciado minutos antes. «No, no lo hagas», te gimoteó, la arrogancia disuelta en charcos de miedo. «Puedo darte dinero. Tengo cuentas que Arthur no conoce. Te haré rica». Arthur, gimiendo de dolor en el asiento del conductor, se soltó el cinturón de seguridad y se giró. Vio la escena. Vio a Ana a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. «Ana, no», dijo Arthur suavemente, poniendo la mano sobre el hombro de ella. «Él no vale tu alma. Si disparas, te conviertes en él. Te conviertes en una asesina. Tu padre no murió para que tú te convirtieras en un monstruo». Ana miró a Arthur, luego a Siqueira. Las lágrimas volvieron a sus ojos, mezclándose con la sangre de su nariz. «Me lo quitó todo, Arthur. Me robó la vida». «Lo sé», respondió Arthur. «Y va a pagar, pero va a pagar vivo. Va a pagar viéndote ganar mientras él se pudre en una celda de 2 metros cuadrados, sin dinero, sin nombre y sin poder. La muerte es demasiado rápida para él. La humillación eterna es lo que se merece». Ana respiró hondo, el pecho agitado. La lógica de Arthur penetró la niebla roja de su rabia. Retiró el arma de la frente de Siqueira, pero no la bajó. La mantuvo apuntando a su rodilla. «Tienes razón», dijo ella. Y entonces, con un movimiento rápido, le propinó un culatazo violento en el rostro a Siqueira, noqueándolo instantáneamente. «Pero necesitaba dormir un poco». Arthur sonrió, una sonrisa de alivio y dolor. A lo lejos, las sirenas de la policía, llamadas por el sistema automático del coche tras la colisión, finalmente llegaron al garaje. La caballería había llegado, pero la guerra ya había sido ganada por una limpiadora y un millonario arrepentido dentro de un coche destrozado. Los días siguientes fueron un torbellino mediático que sacudió los cimientos de la alta sociedad. La detención del doctor Siqueira, el abogado más influyente del país, bajo los cargos de homicidio, secuestro y fraude, fue el titular de todos los periódicos. Arthur entregó a la policía no solo su testimonio, sino los archivos secretos que Siqueira guardaba en su oficina de la mansión, revelando décadas de crímenes de cuello blanco. Bianca, la prometida, intentó disociarse del escándalo, dando entrevistas diciendo que era una víctima, pero Arthur fue implacable. Canceló la boda públicamente y cortó todos los lazos financieros, dejándola enfrentar la ruina social sola. Pero el cambio más grande no fue en las columnas policiales, fue en la vida de Ana. Arthur cumplió su palabra y fue más allá. Contrató a los mejores abogados para recuperar la patente de la aleación de oro y zafiro que Jonas, el padre de Ana, había creado. Con la patente recuperada y las regalías retroactivas pagadas por la empresa que la explotó ilegalmente, una subsidiaria de Siqueira, Ana se convirtió, de la noche a la mañana, en una mujer rica. Pero no quería solo el dinero, quería el legado. 6 meses después,
la inauguración de la joyería Macedo Ansales detuvo el tráfico en la calle más lujosa de la ciudad. La fachada no era ostentosa, era elegante y artística. En la vitrina principal, en un pedestal de terciopelo azul, iluminado por un foco de luz único, estaba el broche del halcón. No estaba a la venta, era la pieza fundacional. Ana, vestida con un traje sastre blanco que realzaba su belleza natural, cortó la cinta roja. A su lado, Arthur aplaudía. No era socio en el papel. Él insistió en que la empresa fuera 100% de ella, pero era el mayor inversor y consejero. Ana tomó el micrófono. Muchos de ustedes conocen la historia de esta joya, dijo, mirando a la multitud de periodistas y curiosos. Fue hecha con sangre, pero hoy representa la justicia. Mi padre, Jonás, no pudo ver su trabajo brillar, pero yo estoy aquí para asegurar que su brillo nunca más sea apagado por la codicia de nadie. Tras la ceremonia, en la sala privada de la joyería, Arthur y Ana brindaron con champán. «Te queda bien el blanco», comentó Arthur. Ana sonrió. «Y a ti te queda bien no tener ese peso en la conciencia». Arthur tocó el lugar en la solapa donde solía estar el broche. «¿Sabes, Ana? Pasé la vida pensando que ese broche me daba poder, que me hacía parecer un rey, pero la verdad es que era demasiado pesado. Solo me sentí ligero de verdad cuando te lo devolví». Ana puso su mano sobre la de él. «No me devolviste solo una joya, Arthur. Me devolviste mi historia». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. No era un romance de cuento de hadas. Era algo más profundo, una amistad forjada en el fuego de la adversidad. Arthur miró el reloj. «Tengo una reunión del consejo. Debo irme». Se levantó. «Pero antes, necesito un favor». Ana arqueó una ceja. «¿El multimillonario pidiendo un favor a la ex limpiadora?» Arthur se rió. «Necesito comprar un regalo para mi nueva novia. Ella es profesora, sencilla. Le gustan las cosas con significado». Ana sonrió tomando una caja sobre la mesa. «Ya lo aparté. Un collar con un pequeño colgante de libro hecho con la técnica de mi padre. Invita a la casa». Arthur tomó la caja. «Gracias, socia». Salió de la tienda y entró en su coche. Uno nuevo, sin chofer, prefería conducir ahora. Mientras conducía por la ciudad, pasó frente al edificio donde Siqueira estaba preso. No sintió rabia, sintió pena. El hombre que intentó tenerlo todo terminó sin nada. Arthur miró el asiento del pasajero donde descansaba la caja del regalo. Había aprendido la lección más valiosa de todas, que las joyas más preciosas no están hechas de oro o diamante, sino de verdad y coraje, y que, a veces, es necesario que alguien grite y rompa copas para que finalmente podamos escuchar nuestra propia conciencia. El broche estaba en el lugar correcto y el corazón de Arthur finalmente también lo estaba.